que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos podrá entrar al reino. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre que tenemos que hacer nosotros? ¿O cómo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Esto es un mandamiento que que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. ¿Por qué le dio el mandamiento? Más. Porque aquí nos manda a seguir los mandatos de la palabra de Dios. Nos manda a seguir la ley de Dios. Nos manda a seguir lo que Dios nos está enseñando cada día más y más para poder entrar a su presencia. Como yo siempre digo, no te estoy diciendo lo que tú quieres saber. Te estoy diciendo lo que te va a enseñar y a llevar una vida cada día más. Esto es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre, esto no es lo que uno se está inventando, esto es lo que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque muchos que nos hacemos llamar cristianos, o muchos cristianos que somos, no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no estamos llevando el cabo, el hilo que Dios nos ha dado para que nosotros sigamos cada día. Porque no estamos extraviando cada día más y más. La iglesia del Señor se está perdiendo. La iglesia del Señor se está extraviando. El pueblo de Dios está haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que nos den un evangelio liviano. Que aunque estemos pecando, queremos que nos digan, estás bien, sigue avanzando, porque solamente el Señor quiere tu corazón. Esa misma persona que te está dando ese evangelio te está haciendo perder. El Señor, nuestro Padre Celestial, no tiene engreído, porque la persona engreída es malcriada, la persona malcriada es desobediente, la persona desobediente está perdida. ¿Por qué? Porque se está enseñando a vivir un evangelio muy diferente a lo que está en la palabra de Dios. Lo que está muy diferente es lo que no enseña la Santa y Sagrada Escritura. Más aún lo que se sienten o nos sentimos súper espirituales. Aquí no te garantiza ni te garantizará que te sepa la Biblia al revés y al derecho, que tú des los versículos en inglés, en italiano, en chino. No te va a garantizar, porque la única garantía te da es vivir el evangelio y la palabra de Dios como te da y te la enseña. Pero lastimosamente no. Aquí claramente Dios nos enseña, nos dice ahí mismo en el versículo, en San Mateo capítulo 7, vamos al 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. E incluso esta palabra hicimos, hay un poco de altivez, porque el único milagro que hace en nuestra vida es Cristo Jesús. El único milagro que hace en nuestra vida es Jehová de los ejércitos. El único que hace milagro en nuestra vida es el Espíritu Santo. El hombre solamente es instrumento de Dios. Aquí no es en lo que tú haces para el hombre. Aquí lo que tú haces y viva como Dios quiere que tú hagas. Dios te puede utilizar grandemente, de muchas formas. Y si Dios te utiliza, es por la misericordia de Dios que tiene, por la necesidad de la persona que tú vas a orar, por la necesidad de la persona que vas a ser liberada, por la persona que va desatada. No creas que porque Dios te está utilizando significa que tienes que seguir haciendo lo malo.
Porque la misericordia de Dios es grande y poderosa. La misericordia de Dios es grande. Y cuando tú estés o estemos en la presencia de Dios, le vamos a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos, no hicimos prodigios. Pero ahí lo que va a decir ahí: sal de aquí, dice. Dice entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. ¿Por qué no dice apartaos? Porque no puede entrar algo podrido, algo inmundo, en algo celestial. Claro que para dañarse tuvo que ser sano, tuvo que haber tenido una vida rentable, pero eso es lo que a veces nosotros hacemos mal. De que Dios nos da un ministerio, Dios nos da un don, queremos hacer lo que nos da la gana. Pero en los primeros meses estamos en obediencia hacia Dios, en obediencia, estamos haciendo lo que Dios nos guía, lo que Dios nos enseña. Pero va pasando el tiempo, va pasando los días, va pasando los meses, nos estamos sintiendo superior a Dios. Y ese espíritu de superioridad que tú te estás metiendo te va a desperdiciar. Ese espíritu de altivez te va a hacer llegar a donde no quieres llegar, que es al infierno, donde está el fuego que nunca apaga, donde el gusano nunca muere, donde el crujir de dientes estará en toda la eternidad. Porque Dios no le gusta lo malo que estás haciendo. Pero Dios me está utilizando. Dios me utiliza, el Señor me utiliza, soy poderoso. Solamente con mirar a un enfermo, ya el enfermo es sano. Es la misericordia de Dios que tiene en la vida de cada uno, y más aún en tu vida. Tenemos que examinarnos, tenemos que tener un autoanálisis en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro andar, y vernos en el espejo si es posible, y preguntarnos: ¿estamos bien caminando con el Señor? Porque a veces ni aún nosotros mismos sabemos realmente cómo estamos agradándole a Dios. Muchas veces nosotros no estamos agradándole a Dios, pero nosotros pensamos que estamos agradándole a Dios por lo malo que estamos haciendo, porque Dios nos está utilizando, porque Dios no nos está llenando de sus poderes. O si Dios te utiliza, porque hay alguien intercediendo por ti, porque hay alguien que está obrando, clamando hacia el Padre Celestial por tu alma, por tu vida, por tu camino, por tu andar. Porque aquí Él, cuando ya venga el tiempo final, Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuáles son los vivos y cuáles son los muertos? Los muertos son los que ya han pasado, los que están enterrados, los que están en otros lugares donde han sido echados o tirados, como les podamos llamar. Y lo que tú estás, si tú alcanzas ver en la gran tribulación o el rapto de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es concisa. Vámonos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y 2, que aquí nos va a dar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, primeramente. Dice la palabra de Dios, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Ahí donde nosotros vamos a estar presentes hacia el gran trono, donde nosotros vamos a rendir cuenta, donde se van a abrir los 5 libros que están. Y Dios ahí lo que va a ver, lo bueno y lo malo que tú hiciste, y cómo
terminaste tu vida terrenal. Cuando Dios comience a ver lo malo que hicimos, vamos a ser condenados. Y aunque tú llores, grites, clames, le va a decir: Señor, pero yo iba todos los días a tu casa. Yo oraba hasta para comer. Yo oraba hasta dormido. Pero tu corazón, ¿cómo está delante de Dios? Tu vida personal, ¿cómo estás delante de Dios? Tu casa, ¿cómo está delante de Dios? ¿Está agradable? Porque tú, siendo un ministro de Dios, tú eres responsable de muchas obras que Dios te pone en tu mano para que tú hagas, para que tú vayas a dar un mensaje. Pero a veces en el momento de dar un mensaje nos entran los sentimientos y no queremos hablar como Dios nos manda a hablar, sino que queremos acomodar la palabra para que supuestamente la persona no se lastime su corazón, no lastime su vida, pero estamos lastimando y matando su alma. ¿Y qué nos causa a nosotros? Ser homicida, ser criminal, espiritual y personal de esa persona. Si Dios nos manda a hablar o dar un mensaje a X persona, ¿es para qué? Para que esa persona no se siga perdiendo, para que esa persona sea rescatada de lo que está haciendo o lo que vaya a hacer. Pero aquí nosotros no queremos hacer el trabajo de Dios, pero somos ministros de Dios, somos obreros de Dios, somos lo que Dios quiere poner en nuestra vida, pero no estamos obedeciendo lo que Dios nos manda. Iglesia del Señor, iglesia de Dios, si Dios te sacó de la inmundicia a la vida eterna, si Dios te sacó de ese lugar donde estabas perdido o donde estábamos perdidos, es para un propósito, a sacar muchas personas, ayudarla a avanzar, a llegar al camino que Él nos trajo. Pero no lo hacemos. Sálvate tú. La salvación es individual. Claro que la salvación es individual. Estás correcto. La salvación es individual. Porque todos tenemos que pelear la salvación. Pero también Dios nos manda a ayudar a levantar para que esa persona se restaure y siga peleando su salvación. Pero no. Nosotros señalamos, nosotros hacemos lo que queremos hacer delante de Dios. Ahí mismo en el 2 Timoteo capítulo 2 dice: y que predique la palabra de Dios, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A predicar la palabra de Dios como tiene que ser, en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo es antes que sucedan las cosas, antes que pase. Cuando iba a venir el diluvio, trató el Señor con Noé. Noé predicó 100 años. El tiempo que duró la construcción del arca, él comenzó a predicar para tratar de salvar las almas, para tratar de salvar a las personas. ¿Y qué hizo la persona? ¿Qué hizo la humanidad en ese tiempo? Comenzó a burlarse, comenzó a reírse. Fue la primera generación de las generaciones antes que venga la que somos nosotros ahora. Comenzaron a burlarse. Y aquel hombre o aquel anciano no se cansaba de predicar, no se cansaba de trabajar, no se cansaba. Con 8 personas hicieron el arca, con 8 personas predicaron, con 8 personas enseñaron y nadie obedeció la palabra de Dios. Cuando llegó el gran momento, cuando llegó lo que tenía que suceder, y cuando el arca iba siendo cerrada y cerró,
y comenzó a llover, a haber inundaciones, ahí la gente comenzó a reconocer el mensaje de Dios, a reconocer lo que estaba sucediendo, pero ya era demasiado tarde, porque ya se les predicó antes de tiempo. Y después de tiempo, cuando te dice, por tu desobediencia te estás ahogando, por tu desobediencia estás lo que estás pasando. Esa es la palabra de Dios que nos manda a hablar. Puede ser fuerte, pero si tú eres una persona espiritual y habla en espíritu, palabra por muy dura que sea, por muy fuerte que sea, no vas a dañar a nadie, la vas a levantar. Por eso que nos habla. Redarguye, reprende y exhorta, porque la palabra de Dios redarguye hasta lo más profundo de tu ser. Lo más profundo de nosotros redarguye la palabra, nos lleva a retroceder lo que hicimos en el pasado o lo que nos está sucediendo. ¿Y qué comienza? A reconstruir. Nos reprende la palabra, lo malo que se está haciendo, lo que se está viviendo, lo que estamos haciendo ante los ojos de Dios. La palabra nos va a reprender. ¿Por qué? Porque un buen padre, si no reprende, no exhorta, es porque no ama. Porque Él no quiere que el hombre sea castigado, sino que Él quiere que el hombre sea salvo. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito, al Hijo, al Rey, al Salvador, al Príncipe de paz, al Príncipe de príncipes, que se llama Cristo Jesús, para que Él diera su propia vida por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y los que estamos escuchando la palabra de Dios. Pero nosotros no somos agradecidos por cuál sacrificio que hizo Dios. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en ese mundo y nos declaramos hijos de Dios. Nos declaramos que somos creación de Dios. Claro, somos creación. Pero si tú no estás viviendo la palabra de Dios, no puedes ser hijo de Dios. Lastimosamente es así. Dios tiene por bastardo al desobediente. Por eso que Dios no habla. Dice la palabra de Dios, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, la paciencia que da a predicar, la que nos enseña. Pero como nosotros estamos enseñados y queremos que nos prediquen el aleluya solamente paz, 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 y no queremos el aleluya que sea fuerte, que nos va a exhortar, pero que nos va a restaurar, para que en el momento de decir aleluya, gloria a Dios, tu nombre, Cristo vive. Eso no queremos. ¿Por qué? Porque queremos ser desobedientes. Pero cuando estamos en un momento de aflicción, Señor, quiero estar en tu presencia, Señor, quiero ser tu hijo, ayúdame, restáurame. Pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios. No somos obedientes, no estamos viviendo realmente. ¿Por qué cree que el Señor castigó al mundo en las primeras generaciones de la humanidad? Por la desobediencia, porque Él estaba asqueado de tantas cosas, perversidades que el hombre estaba haciendo, que el hombre estaba viviendo. Pero Dios, bajo la misericordia, Dios encontró gracia, le dio una gracia a Noé, porque Noé era buscador de Dios. Por medio de ese hombre edificó la nueva humanidad. Pero lo malo siempre se vive y se recuerda. No creemos que ahorita el Señor no está asqueado de tanta maldad, de tantas cosas que se está viviendo.
Si Dios no lo ha terminado, porque aún tiene misericordia hacia nosotros. No nos ha desechado, porque aún encuentra misericordia. Aunque nosotros no creamos en nosotros mismos que podemos levantarnos, Él sí cree que nosotros nos vamos a levantar. Porque Él siempre glorifica su nombre en cada uno de nosotros. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 27. Dice, pero os digo, que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en pecado, estamos viviendo en maldad. Nosotros mismos como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos como piraña hacia nuestros hermanos, estamos como piraña hacia las personas débiles de la fe para destruirlo. Pero a veces queremos cargar una Biblia más grande que nosotros, más gruesa que nuestro cuerpo. A veces la persona quiere andar más forrada que un cuaderno de un colegio. Pero por dentro su corazón, ¿cómo está? Su vida, ¿cómo está realmente? En la privacidad que tiene su hogar, ¿cómo realmente vive? ¿Cómo es realmente su vocabulario? Si no insulta, no hace no habla lo que no tienes que hablar, habla. Nosotros como seres humanos podemos engañar al hombre. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, porque a quien mientes primeramente era a ti mismo. Pero Dios nunca será engañado, Dios nunca será burlado, porque antes que hagamos las cosas, antes que vayamos a pensar o meditar lo que vamos a hacer, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo. Tú ni cuenta te has dado, porque Él es quien nos fabricó, Él es quien nos creó. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir llegando, tenemos que seguir caminando en la presencia de Dios. Pero tenemos que nosotros mismos meditar realmente cómo estamos, cómo vamos. Y reconocer ante Dios la falta que tú haces. Porque es muy importante reconocer. Dios te puso en tus manos un don, un ministerio, una vida. Tienes que llevarla a cabo. El hombre no se puede vender por un plato de lenteja. El hombre no se puede vender por un regalo. Porque el día que te mueras, lo que te están regalando va a quedar aquí en la tierra, pero tú te vas a desperdiciar. El único regalo que no va a morir, el único regalo que va a tener por toda la eternidad es la salvación, es la que vida eterna Dios te da. Si te dicen que eres aburrido, si te dicen muchas cosas porque eres hermanito, que te lo digan. Si no encuentras agrado delante de las personas o delante de tu familia o de tus vecinos o de alguien porque tú eres una persona cristiana, déjalo. Más bien ora por las manos del Señor para que Él rescate esa alma y ellos vayan a sentir lo que tú has sentido y lo que estás sintiendo en este momento viviendo la palabra de Dios. Pero más bien comenzamos a combatir. Entre nosotros mismos debatimos la palabra de Dios. La palabra no es debatir, es desconstruir, redarguir y alimentar tu alma. En el libro del Salmo capítulo 6 versículo 8 nos habla Dios claramente y nuevamente nos vuelve a repetir por nuestra desobediencia: apartado de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Dios escucha cuando tú lastimas a tu hermano. Dios escucha cuando lastima a tu madre, a tu padre. Dios escucha lo malo que está haciendo. Y esas lágrimas que bota aquella persona que tú lastimaste, que tú ofendiste, están clamando hacia Dios.
tenemos que atesorar el mensaje. Tenemos que vivir, alimentarnos. Tenemos que pedirle oportunidad, misericordia a Dios cada día más y darle gracias. Porque la misericordia de Dios es grande, poderosa y eterna. Peleemos nuestra salvación. No nos creamos porque estamos en un púlpito. Amén. No nos creamos porque entonamos. No nos creamos porque sabemos la Biblia. Estamos salvos. Porque la salvación la podemos perder en el último segundo de nuestras vidas. Dios es grande, poderoso y misericordioso. Este es un pequeño mensaje que Dios nos ha dado. Dios bendiga a todos mis hermanos que se han conectado en las redes sociales. Les pido que atesoren el mensaje, la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que me dan palabras de aliento. Gracias por su palabra, gracias por su mensaje, gracias por todo, porque con su mensaje y lo que ustedes oran por mí, porque sé que están orando por mí, es la que nos mantiene seguir avanzando, porque nosotros como ser humano a veces queremos decaer y decaemos, pero la persona que intercede por nosotros espiritualmente es la que nos ayuda a levantar. Que Dios bendiga a todos mis hermanos de todas las partes del mundo, porque esta palabra va a llegar y llegará hasta el último confine de la tierra. Dios bendiga a todos mis hermanos, a todas mis